Pasaron casi 3 meses de los ataques a Israel por parte de Hamás, considerada una organización terrorista por varios países. Un 7 de octubre que desacomodó al mundo entero y que generó divisiones y condenas dispares que se profundizaron aún más tras la dura respuesta de la ofensiva israelí que continúa cada día y que se cobró la vida de miles de civiles, en su mayoría mujeres y niños. Mucho se habló y se habla de derecho internacional y de cómo catalogar las acciones de ambas partes. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con una voz autorizada, concretamente de quien fue en su momento el primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional y anteriormente fiscal adjunto del histórico juicio de las juntas militares en Argentina. Toda una vida dedicada al derecho internacional. Señor Luis Moreno Campo, bienvenido a la entrevista aquí en DW. Lo saluda Leandro Fest, muchas gracias por cedernos parte de su tiempo. No, muchas gracias por llamarme. A mí me parece un momento clave, ¿no? Discutir, ¿vamos a usar la guerra para resolver conflictos en Europa, en Ucrania, en Gaza, en Armenia, o vamos a usar la ley? Esto es lo que está ocurriendo hoy, es una oportunidad para que el mundo se organice distinto. Ley. Arranquemos un poco de forma cronológica con los últimos acontecimientos, concretamente con el 7 de octubre. ¿Qué tipo de respuesta puede ofrecer el derecho internacional a los ataques y toma de rehenes en territorio israelí? Concretamente, ¿cómo se calificarían las acciones de Hamás? Bueno, Hamás cometió crímenes de guerra. Crimen de guerra son crímenes cometidos durante un conflicto armado, y es el que tiene Hamás con Israel. Hamás cometió también crimen de lesa humanidad, que es un delito que se puede cometer en tiempos de paz, que es un ataque masivo o sistemático a la población civil, que es lo que hizo Hamás. Yo también diría que Hamás cometió un genocidio, porque Hamás tiene la intención de destruir a los israelitas en Israel. Entonces, ese objetivo de destruir un pueblo es el elemento clave del delito de genocidio, y por eso creo que también, por lo menos con un criterio de razones para creer, Hamás cometió un genocidio en su ataque. Actualmente Hamás está también cometiendo crímenes cuando tomó rehenes. Tomar rehenes es un crimen de guerra, y también es un crimen usar civiles para protegerse. Es un crimen de guerra. Hamás utiliza a la población civil de Gaza para protegerse. Eso es un crimen. Muchos líderes mundiales, incluido Joe Biden, presidente de Estados Unidos y mayor aliado de Israel, alzaron la voz en favor del derecho de Israel a defenderse. ¿Hasta dónde llega ese derecho? Bueno, Israel, por supuesto, tiene derecho a defenderse. Israel puede también invadir el territorio de Gaza, que está controlado por Hamás. Eso no es como Ucrania y Rusia. Rusia no tenía derecho a invadir Ucrania. Israel tenía derecho a invadir Gaza porque los ataques venían de ahí. Lo que no tiene derecho Israel es atacar civiles. Por eso, el caso más claro de crimen es la interrupción, el bloqueo del agua y los bienes necesarios para vivir que hace Israel, combinado con Egipto, a toda la población civil de Gaza. Eso está prohibido, y eso de nuevo es un crimen de guerra, es claramente un crimen de lesa humanidad, y puede ser un genocidio, porque hay muchas voces en Israel que hablan de eliminar a los palestinos de Gaza. Entonces, yo diría que la respuesta de Israel está bien que pueda invadir Gaza, pero no puede matar civiles y no puede atacar a la población civil. Eso está prohibido, y es lo que Israel está haciendo. Y lamentablemente son crímenes, y eso no se debe hacer. Israel, además, bueno, son crímenes. Es lamentable que Estados Unidos apoye eso, y es lamentable que Israel no advierta que además son crímenes, van a ser ineficientes. El ataque a Gaza no va a terminar con Hamás. Por el contrario, lo va a multiplicar a Hamás. Concretamente, en el tema de Benjamín Netanyahu, hace pocos días declaró lo siguiente, hablamos de las víctimas civiles en Gaza, ¿no? Declaró, lo voy a citar: las fuerzas de defensa de Israel actúan de la manera más moral, hacen todo lo posible para evitar dañar a los civiles y jamás hace todo lo posible para dañarlos utilizándolos como escudos humanos. Cierro la cita.
¿Esto significa que si Hamás coloca un emplazamiento de misiles en una zona residencial, Israel tiene derecho a atacar incluso a costa de lo que fríamente se denominan daños colaterales? Bueno, durante las guerras se admite matar enemigos combatientes y se acepta que tiene que haber una proporcionalidad entre las víctimas, enemigos combatientes y víctimas civiles. Por eso es muy difícil saber si los bombardeos específicos son crímenes de guerra, porque hay que conocer caso por caso, hay que conocer qué sabía Israel y qué hizo. Ahora, si uno analiza el tema más global, por eso lo más fácil y más claro es el bloqueo del agua a todo Gaza. Eso es un crimen. Eso no tiene ninguna justificación. Es un crimen. Yo lo he discutido con mis amigos israelíes que no pueden hablar públicamente y ellos aceptan eso. Eso es un crimen. Luego, hay que ver caso por caso. Hay casos brutales, digamos, que Israel haya matado a los rehenes israelitas que se estaban anunciando como rehenes, que estaban levantando sus brazos, que estaban con el torso desnudo y banderas blancas. Eso habla muy mal de esa política de seleccionar mucho a los blancos, porque ahí es un caso brutal. Israel mató a sus propios soldados. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el caso de que si el objetivo de Hamás es, por ejemplo, el cuartel general de las Fuerzas de Defensa de Israel, que está de hecho ubicado en una zona residencial del centro de Tel Aviv? Si llegara a atacar algún lugar. ¿Sí? La que es proporcional es una ecuación compleja que requiere comparar el objetivo militar que se busca y el daño colateral que produce, y se puede discutir bastante, pero acá justamente hay que salirse de esa discusión, porque entonces esa discusión nos pone en un lugar imposible porque no tenemos los datos. Entonces no podemos juzgar cuando bombardean un campo de refugiados, un hospital, hay discusiones, hay excusas. Esa discusión hoy no la podemos definir. Lo que sí podemos definir, y por eso yo insisto en eso, es, así como yo digo, Hamás cometió crímenes de guerra y genocidio cuando ataca a Israel y cuando usa civiles como escudos y cuando tiene rehenes, eso es muy claro, no hace falta mucho más. Israel, cuando bloquea el agua a Gaza, comete un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad y posiblemente un genocidio. Eso es así. Cada bombardeo, por ejemplo, habrá que verlo. Sí, perdón. Concretamente, volviendo a Hamás, también Naciones Unidas expresó su preocupación ante el uso que hace Hamás de la ayuda humanitaria, que requisa en gran parte, según imágenes, grabaciones, testimonios de gazatíes que parece que denunciaron también esta situación. ¿Que Hamás requise la ayuda humanitaria internacional se considera también un crimen de guerra? Sí, Hamás comete múltiples crímenes de guerra, no le quepa duda. Por eso, el tema es que la respuesta de Israel no puede ser criminal. Esto es todo. Y encima, mi punto es, el drama acá es que no solamente es criminal, sino que va a ser ineficiente. La respuesta de atacar militarmente el terrorismo es ineficaz. Estados Unidos hizo lo mismo en Afganistán y después de 20 años de guerra perdió. El general McChrystal, que estaba en Afganistán, explicaba lo que él llamó la matemática de la insurgencia. Él dice, hay 10 insurgentes en Afganistán, matamos 2. ¿Cuántos quedan? 10 menos 8 igual 20. ¿Por qué? Porque la familia y los amigos del insurgente muerto se convierten en insurgentes. Eso es lo que está haciendo Israel hoy en Gaza, multiplicando el número de terroristas. Bueno, mi próxima pregunta viene un poco a eso, porque la semana que viene Israel tendrá la oportunidad de defenderse en la Corte Internacional de Justicia de la denuncia que presentó Sudáfrica en su contra, acusando a Israel de genocidio contra la población palestina de Gaza, que es un poco por la retórica que utilizaron algunos altos cargos, la idea de acabar totalmente con Gaza, arrasar con Gaza. El propio Biden el 12 de diciembre habló de bombardeos indiscriminados en Gaza por parte de Israel y, como decía, varios altos cargos utilizaron al menos un discurso peligroso. Pero en el documento que presentó Sudáfrica destaca la declaración de Netanyahu utilizando la retórica de Amalek, que llama, y debo citar, a un pasaje bíblico que dice: destruyan absolutamente todo lo que tengan y no los perdonen, pero mátenlos tanto a hombres como a mujeres, infantes y lactantes. Cierro la cita. Teniendo en cuenta estos elementos, ¿cómo evalúa la acusación de Sudáfrica? Bueno, a mí me parece primero
muy importante que Sudáfrica tomó esta acción. Sudáfrica permite que los estados nacionales, en lugar de pelearse y guerrearse, utilicen la ley para manejar el conflicto. Esto es fundamental. Sudáfrica nos permite transformar, porque justamente si no el debate hay que tomar un lado o Israel o palestinos. No, hay que estar del lado de las víctimas israelíes, de las víctimas palestinas. Y Sudáfrica, con una acción legal, nos permite eso. Entendamos, justamente, condenemos las víctimas de Hamas y de la misma forma no podemos justificar las víctimas de Israel. Ahora, el caso de Sudáfrica ante la Corte de Justicia Internacional es muy interesante, va a permitir una discusión distinta y en realidad Sudáfrica también afirma que Israel está fallando en prevenir el genocidio. Israel, como Sudáfrica, como Alemania, como otros 150 estados partes, son 153 en total, estados partes de la Convención del Genocidio, tienen la obligación de prevenir y de castigar el genocidio. Entonces, Sudáfrica está planteando que Israel está fallando por lo menos en prevenir el genocidio. Según la Corte de Justicia Internacional, por eso a mí me parece que es muy interesante porque la Corte puede dictar medidas provisorias rápidamente. Yo me imagino que en 1 o 2 semanas la Corte podría ordenar a Israel que cese la ocupación, el bloqueo de agua. Me parece que eso lo debería hacer, lo puede hacer y seguramente lo va a hacer porque es legalmente obvio. Entonces, de acuerdo a la Corte de Justicia Internacional, cuando un Estado parte del genocidio, de la Convención de Genocidio, debe actuar. El deber de actuar surge cuando hay un riesgo de genocidio. No tienen que probar que cometió un genocidio, basta saber que hay un riesgo de genocidio. Y entonces, el estándar es muy bajo de prueba, me parece que está obviamente, y por eso me parece que es muy probable que los jueces de la Corte de Justicia Internacional ordenen a Israel desbloquear el acceso al agua a la población civil de Gaza. Concretamente hablando de Sudáfrica, un tema que nos conecta de alguna manera también con Gaza y por lo que fue muy criticado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que hizo alusión al contexto anterior al 7 de octubre y a eso apunta mi pregunta. Más allá de la guerra en Gaza, organizaciones internacionales de derechos humanos e incluso israelíes denuncian desde hace años un sistema de apartheid impuesto por Israel en la Cisjordania ocupada contrario al derecho internacional. ¿Considera usted que existen fundamentos para hablar de apartheid israelí? Bueno, a mí me parece en la zona de lo que llaman en inglés West Bank, Cisjordania en español, lo más grave es que Israel promueve el asentamiento de colonos con el fin de ocupar ese territorio. Yo estuve en Nablus hace un año y la gente no entiende, el muro en Israel no diferencia israelíes y palestinos, no, diferencia israelíes normales, gente normal, y del lado de adentro están los palestinos conviviendo con extremistas, settlers, que están ocupando ese lugar para tomar Palestina. Entonces, es una continua, permanente lucha. Yo he visto con mis propios ojos a los hijos de esos settlers que les tiraban, chicos de 10 años, tirándole piedras a los autos palestinos, con lo cual venía el ejército de Israel en Nablus a proteger a los niños y los palestinos que volvían a trabajar tenían que dar una vuelta de 4 horas para llegar a su casa. Y eso les pasaba todos los días. Entonces, para mí, el crimen más grave que comete Israel en el territorio ocupado de Cisjordania o de West Bank es de transferir su población al territorio ocupado, con el fin de eliminar la posibilidad de que Palestina sea un Estado. Y eso lo dijo Netanyahu. Por eso el drama que tenemos hoy es que los líderes de Israel son personas que no creen en la existencia de Palestina como Estado independiente, que es lo que se aceptó cuando se dividió el territorio. Y por eso tenemos un problema muy, muy serio. Los israelíes están en manos de un líder que los conduce a una guerra de exterminio. Y justamente, si ustedes piensan, recuerden que antes de la guerra, yo tengo amigos israelíes que estaban manifestando permanentemente contra Netanyahu. Ahora están todos, por supuesto, viendo cómo pelear por Israel. Pero el líder los lleva al precipicio. Y justamente, una cosa que la comunidad internacional puede hacer es ayudar a los israelíes a no ir al precipicio.
Hablando de Cisjordania, de niños tirando piedras, cada año Israel detiene a cientos de niños, niñas, adolescentes palestinos en cárceles israelíes que son además juzgados por cortes militares y sin la presencia de sus padres, según denuncia Save the Children, que además asegura que sufren violencia física y verbal. ¿Violan estas detenciones el derecho internacional? Mire, el problema que tenemos en Israel es que los israelitas están convencidos que solamente la fuerza los va a salvar. Yo me acuerdo, mire, yo fui 3 años fiscal, como fiscal por 3 años yo tuve que intervenir en el conflicto Israel-Palestina. Cuando terminó, me reuní con un funcionario del Ministerio de Justicia de Israel que me dijo, mire, nosotros confiábamos que usted era imparcial, pero ¿sabe qué? Para nosotros no es suficiente ser imparcial, queremos un parcial, porque yo tengo mis hijos, me decía este hombre, en riesgo de muerte. Yo no quiero poner la vida de mis hijos en manos de una persona imparcial. Quiero un parcial. Y yo entiendo su lógica, porque los palestinos piensan igual, y por eso justamente a mí me parece que un gran fracaso de la comunidad internacional, y particularmente de Europa, es tomar claramente la postura, mire, vamos a ayudar a los israelíes y a los palestinos siendo imparciales. La ley debe respetarse. Y esto es lo que creo que hace falta que Europa haga y que Alemania haga. Yo entiendo a Alemania sentimiento con la comunidad judía de reparación, pero ayudar a los judíos hoy es detener los crímenes cometidos por los israelitas. Bueno, ya vamos cerrando, pero antes una última pregunta. A través de distintos medios, en gran parte en las redes sociales, vimos imágenes terribles de ambos lados, pero desde hace semanas estamos viendo día a día imágenes de niños muertos, mutilados, que perdieron a sus padres o hermanos, por citar los casos que más impacto generan. La pregunta final, usted hablaba recién de la comunidad internacional. ¿Qué puede hacer la comunidad internacional para frenar la matanza de civiles? Bueno, terminar con la guerra. Me parece que Estados Unidos tiene un rol clave, porque sin Estados Unidos Israel no puede hacer la guerra que hace, porque Estados Unidos lo protege de Hezbollah y de Irán. Europa puede ser más duro, más firme, y Alemania, todos los países europeos son miembros de la Comisión de Genocidio y tienen que evitar el genocidio. Entonces tienen que ser mucho más activos, mucho más activos. Israel no puede desvincularse de Occidente. Así que acá Occidente tiene que liderar. Cuando uno ve, en realidad, el gran fracaso actualmente es Estados Unidos, que está, sí, a pesar de que están críticos, no pueden dejar de apoyar a Israel, y eso es un problema. Entonces me parece que Europa tiene que empujar a Estados Unidos a que termine esto, a que ponga condiciones. Si no, el mundo está en manos de extremistas de derecha. Fíjese, el ministro de Seguridad actual de Israel es un extremista, no porque lo diga yo o lo diga Human Rights Watch. El ejército israelí no lo aceptó como soldado por considerarlo extremista. Y ese hombre es hoy el ministro de Seguridad. Entonces, hablando de Ben Gvir, ¿no? Sí, Ben Gvir. La comunidad internacional no puede estar al servicio de líderes extremistas. Es absurdo. Bueno, entonces entiendo, perdón, una última pregunta, que sería clave que Alemania, si Alemania cambiara esa postura de apoyo sin condiciones a Israel, ¿podría de alguna manera girar un poco el devenir de los hechos, por decirlo de alguna manera? Alemania lidera Europa, entonces Alemania tiene una influencia enorme, la tiene que usar. Apoyar a Israel no es apoyar a Netanyahu, no, al revés. Yo creo que es claro que Hamas y Netanyahu son 2 liderazgos que se quieren exterminar, y por eso se necesitan mutuamente. Netanyahu reconoció que él nunca quiso apoyar a Fatah, el grupo moderado que está en West Bank. Entonces me parece muy claro que hoy la Alemania del 2024 es la Alemania que tiene que proteger a los judíos de Israel controlando a sus líderes. Hay que hacer justicia, no guerra. Y déjeme terminar con esto. A mí me asombra. Hamas es una organización criminal. Lo básico, cualquier fiscal penal con experiencia en el punto le va a decir, para controlar una organización criminal hay que perseguir a los jefes y controlar las finanzas. Eso, que es lo básico, no lo hace Israel.
Los jefes están muy tranquilos en Doha y Qatar no recibió ningún pedido de arresto. La plata, salió hace poco en el artículo New York Times, contando cómo los bancos turcos manejan la plata para Hamas. Israel nunca investigó y controló esos fondos. Entonces, Israel, en lugar de hacer lo eficiente, que es atacar a los jefes con juicios penales sin matar a nadie, controlar las finanzas, se metió en Gaza a matar civiles para matar a algunos soldados de Hamas. Esa estrategia es ilegal, está prohibida y encima es ineficiente y nos puede llevar a la Tercera Guerra Mundial si terminamos una guerra con el Hezbollah en Líbano, que se involucre Irán y que se involucre Estados Unidos. Entonces, me parece que el mundo está al borde del precipicio. Necesitamos que Alemania entienda su rol, y el rol de Alemania hoy es establecer la ley en el mundo, no proteger a mis amigos. Un panorama no muy alentador. Lamentablemente tenemos que dejar acá la entrevista por una cuestión de tiempo. Señor Luis Moreno Ocampo, muchísimas gracias por esta entrevista y ojalá sea hasta pronto. Hasta pronto.